Vamos a orar por nuestros hermanos Trigo, que sabemos, cierto, que están pasando un momento bastante difícil, para que Dios les dé fortaleza, para que les dé, cierto, les dé la conformidad a sus vidas. Sabemos que no es fácil perder a un ser querido y lo más difícil es estar esperando, ¿cierto? Que es algo terrible. Así que lo invito a que se ponga de pie para que elevemos una oración para nuestros hermanos. Amado Padre, en el nombre de Jesús estamos aquí en tu presencia, Señor, primeramente agradeciéndote la vida, la salud, todo lo que nos has entregado el día de hoy. El pan y el agua, Señor, la vida, el poder despertar un día más, el poder estar aquí, Señor. Muchas gracias, Padre. Te damos gracias por poder reunirnos en este lugar para poder bendecir, alabar tu nombre, para poder escuchar tu palabra también. ¿Qué es lo que tienes que decirnos el día de hoy, Señor? Prepara nuestro corazón, dispone nuestra vida, Señor, para que podamos escuchar con un corazón humilde, con corazón dispuesto y con profunda convicción, Señor, de que es tu palabra y que queremos ponerla por obra. En modo especial, Padre, pedimos por la familia de nuestro hermano Rodrigo, Señor, su esposa, sus hijos, sus familiares, que están pasando, Padre, por un momento muy difícil, un momento muy complicado en la vida, Señor. Que si bien sabemos que todos llegaremos a ese punto, pero es difícil, Padre, es complicado todo lo que ellos están viviendo, por eso queremos que tú los fortalezcas, Dios del cielo. Qué mejor que clamar a ti, Padre, qué mejor que tú puedas sostenerlo, qué mejor que tú puedas poner en sus mentes, en sus corazones, aquellos que creen en ti, Padre, que todas las cosas ayudan para bien. Aunque muchas veces son tristes, aunque muchas veces, Padre, nosotros no comprendemos tus planes, tus propósitos, pero la palabra es clara, fiel y justa y dice que todo, a los que te aman, Señor, todas las cosas les ayudan para bien. Que esto sea una lección para ellos de aprendizaje, que sea un momento de reflexión también para sus vidas, que la vida es tan efímera, Señor, tan corta, se va, como dice tu palabra también, es como la niebla, en la mañana está y a mediodía, en la tarde, ya desaparece por causa del sol. Así es nuestra vida también, Padre. Por eso te rogamos que nos ayudes cada día para poder esforzarnos y mirar las cosas de otro modo, Señor. No mirar el problema, no mirar la dificultad, sino que mirar tu palabra, Señor, el cual dice que no nos dejarás, que no nos desampararás, y como decía el domingo pasado, siempre decirle a nuestra alma: ¿por qué te abates, alma mía? Pon tu confianza plenamente en Jehová. Y que nosotros cada día podamos hacer eso y ellos también puedan hacerlo el día de hoy. Que pongan su confianza, su certeza plenamente en nuestro Señor Dios, que Él es el único que nos podrá sostener y nos podrá ayudar. Entregamos esta oración y sabemos, Padre, que irás en consuelo, irás, Padre, a llevar el convencimiento del Espíritu y conformidad a cada uno de ellos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermano, vamos a continuar entonces con esta serie que estamos viendo acerca del Evangelio según Jesucristo. Hoy día veremos el costo del discipulado o el costo de ser discípulo. Y, y quiero que ponga en su mente asociar cierto discipulado o discípulo con creyente, ¿ya? Con un verdadero creyente. Un verdadero creyente es un discípulo. Y hablar del discipulado, al menos en nuestra sociedad, no sería lo más necesario desde el punto de vista del oyente. No sería tanto como que el oyente quisiera escuchar acerca de ser discípulo, ¿cierto? Porque ¿qué es ser discípulo? Lo vamos a estar viendo. ¿Qué es lo que significa ser un discípulo? Pero si estuviéramos, por ejemplo, en Oriente Medio, estaríamos hablando de un tema muy cercano al corazón del oyente. Si estuviéramos en esos países de África donde persiguen a los cristianos y los matan, porque eso hacen con ellos, los matan por el solo hecho de profesar el nombre de Cristo. Por eso nosotros acá, hermanos, estamos en la gloria, acá donde estamos en este país. Entonces, también nos atreveríamos a decir que están tan conscientes del asunto del costo del discipulado, ellos, ¿cierto?, nuestros hermanos, y quizá hablar de eso sería como alentarlos. ¿Por qué? Porque nadie, hermano, en un país donde usted paga un precio por nombrar el nombre de Cristo, va a hacer eso, a menos que esté dispuesto a pagar el precio. Si hubiera aquí en Chile de persecución, ¿estaría usted dispuesto a pagar el precio? ¿Estaría usted dispuesto a decir: sí, soy cristiano, a predicar la palabra, aunque eso signifique su vida? Porque ese es el costo, la vida.
No es solamente que te vayan a golpear o te vayan a encarcelar, sino que en la vida. Por eso muchas veces Jesucristo habla acerca también de eso, ¿cierto? El que no es digno de ser, el que no entrega su vida por causa de mí no es digno de ser mi discípulo. Literal, hermano, sino aquí no es metafórico. Y lo vemos, ¿cierto?, en nuestros hermanos que están siendo perseguidos. Entonces nadie va a nombrar el nombre de Cristo a menos que esté dispuesto a pagar el precio. Y no hay creyentes superficiales no comprometidos. Entonces, ¿por qué pagar el precio? Sin embargo, en nuestra sociedad hemos desarrollado esta teología increíble, hermano, increíble, que la hemos venido viendo durante todos estos domingos, que dice que usted puede ser un cristiano y no preocuparse por estar comprometido. O sea, el cristiano que hemos visto durante esta serie, el cristiano de primer nivel, un cristiano que ven, recibe el regalo, lo recibo, soy salvo, gracias, y sigo y continúo mi vida tal y cual era antes. Dicen, de hecho, usted puede ser cristiano y ni siquiera ser un discípulo. Y aunque nos parezca raro o extraño, hermano, hay gente que habla acerca de esto, que habla de un cristianismo sin compromiso. Aquellos que enseñan esto dirían, sí, no hay duda que en el Nuevo Testamento de que Jesús asigna un costo tremendo al discipulado, pero no necesitas preocuparte por eso, porque el cristianismo de segundo nivel, el cristianismo de primer nivel realmente no tiene ningún costo en particular en absoluto. O sea, ellos están hablando de que ser discípulo, ser un cristiano verdadero, es un cristianismo de segundo nivel. ¿Ya? Tú llegas, ¿cierto?, al cristianismo y vives tu vida como quieres. Ese es un cristianismo de primer nivel, y el de segundo nivel cuando ya eres un discípulo. Eso es lo que ellos enseñan, ¿ya? La Biblia no enseña eso. Y para mostrar, hermano, cuán influyente es esta idea, hay un periódico en los Estados Unidos, un periódico fundamentalista y muy influyente, ya desde esta cita es de 1988. Hasta el día de hoy todavía existe ese periódico, se llama La Espada del Señor. Y ellos hablan en un artículo acerca del discipulado y hablan de Lucas 9:57, que lo vamos a leer. Lucas dice, y conforme iban por el camino, alguien le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, las zorras tienen guarida y las aves del aire tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Qué le está dando a entender ahí? Que él no tenía nada. Si quieres seguirme, vamos a dormir en el suelo, vamos a tener necesidades, vamos a pasar necesidad. Y él le dijo a otro, sígueme, pero él le dijo, permíteme primero que sepulte a mi padre. Condiciones, ¿cierto? O sea, no hay un compromiso. Pero él le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y proclama por todos lados el reino de Dios. Y otro también le dijo, te seguiré, Señor, pero permíteme primero despedirme de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno después de haber colocado su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Son versículos que hemos leído muchas veces, ¿cierto?, en nuestra casa, en nuestras Biblias. Y el escritor de este periódico que recién le hablaba, hermano, dijo esto acerca de esos versículos. Este pasaje, y cito, este pasaje no tiene nada que ver con la salvación, dicen ellos. Estos llamados no son llamados a la salvación, son llamados al discipulado. MacArthur, como muchos otros, confunden el discipulado con la salvación y usan pasajes que tratan con el discipulado para tratar de probar que el pecador debe entregar todo lo que él tiene y todo lo que él es para recibir a Cristo. Que eso es realmente cierto lo que es la enseñanza. Y el pastor MacArthur acá le afirma, ¿cierto? Y dice que eso no es verdad. ¿Por qué? Porque en ningún lugar de la Biblia se le dice al pecador que deje todo lo que tiene para ser salvo. ¿Qué es un discípulo? ¿Es algo diferente que ser un cristiano? ¿Ser discípulo? ¿Estarán diferenciados? Y en la Biblia, hermano, es bastante claro que Jesús llama a los hombres a seguirlo. Y lo que el escritor está diciendo acá, eso no tiene nada que ver con la salvación. ¿Será tan así? Que eso no tiene nada que ver. Perdón. Entonces, ¿será así? ¿Será que todo llamado de Jesús al discipulado es algo más que la salvación? Aquí, como podemos ver, hermano, la palabra discípulo es parte tan grande de nuestra fe cristiana. ¿Por qué? Porque difícilmente tiene algún significado fuera del cristianismo. La hemos escuchado una que otra vez, ¿cierto?, de ser un discípulo, pero no es tan
contundente como acá en el Nuevo Testamento. 231 o 232 veces se nombra en el Nuevo Testamento. Solamente la palabra discípulo en todo el Nuevo Testamento. Y esta palabra es la palabra masetes del griego. Y el significado básico de la raíz es ser un aprendiz. Eso es ser un discípulo, ser un aprendiz o ser un alumno. ¿Ya? Pero si nos vamos, hermanos, a los léxicos, ¿cierto? Que estudian los conjuntos de palabras de sus léxicos, estudian el conjunto de palabras que construyen el conocimiento lingüístico de estas. Y si nos vamos al léxico, esto nos dice que es uno que comparte una relación cercana e íntima con personas. Relación cercana e íntima. Eso es un discípulo. ¿Recuerdan cuando siempre nombramos Señor, Señor y dice yo no los conozco? Y esa palabra conocer habla de esto, habla de intimidad. O sea, yo nunca estuve con ustedes nunca estuvieron conmigo, nunca fuimos íntimos, nunca estuvimos en comunión nosotros. Por eso les dice no los conozco, porque no eran reales. León Dufour, en el estudio del lenguaje del Nuevo Testamento, este hombre habla, lo pueden encontrar en internet, León Dufour, tal cual suena. Habla acerca de las palabras, hace como un léxico también de las palabras. Dice él, el discípulo es uno que ante el llamado de Jesús lo sigue y al seguirlo aprende de él. Él debe observar la voluntad de Dios, inclusive entregarse sin reservas a la persona de Jesús, llegando al punto de la muerte y el regalo de su vida, motivado por el amor. Digan que estos hombres entendían el concepto del discipulado, que es lo que era entregarse, entregar la vida por su maestro. Entonces, más que solo ser un aprendiz, el discipulado es ser un seguidor íntimo, en comunión. Y esa es la pregunta que nos debemos hacer, ¿cierto? ¿Somos discípulos o somos solamente seguidores de Cristo? Lo seguimos. Porque el discípulo, ¿cierto? Obedece. El discípulo está ahí, Jesús le dice, ven, y él va. Y el que es solamente un seguidor, Jesús le dice, ven, vamos, y el seguidor le dice, ya, espérame un poquito, voy al tiro. Como los que le estaban diciendo, seguiré donde quiera que vaya, sí, pero deja enterrar a mi padre primero. O sea, no es que el padre había muerto y tenía que ir a enterrarlo, sino que él tenía que esperar que el papá muriera, sepultarlo, recibir la herencia, todo, y ahora estoy libre para ti, Señor. Ahora sí que sí. El otro dijo, te seguiré donde quiera que vayas. Sí, pero las zorras tienen guarida, las aves del campo tienen nido, yo no tengo dónde quedarme. Déjame pensar, déjame verlo. Ese es un seguidor. El discípulo lo sigue donde quiera que vaya, que fueron, ¿cierto?, los 12, después los 11, que al final lo dejaron solo, pero lo seguían. Andaban con él. Y muchos, ¿cierto?, también habla la Escritura que muchos lo dejaron. Muchos se fueron, se apartaron. Ya no andaban más con él, dice. Entonces las invitaciones de Jesús para los perdidos siempre fueron llamados directos a un compromiso costoso. Es un compromiso costoso, hermano. Mateo 13 habla de esta parábola bien conocida en el verso 44. El reino de los cielos es como un tesoro en un campo el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Esto está en un relato de nuestro Señor Jesús. Ahora conocemos esas parábolas, ¿cierto? También las hemos leído muchas veces. O hemos escuchado muchas predicaciones acerca de estas parábolas. Halló el tesoro, lo vendió, vendió todo lo que él tenía para poder comprar esa tierra donde estaba aquel tesoro. Y el otro hombre, ¿cierto?, halló una perla y vendió también todo lo que tenía y la compró. Ahora se nos dice que cuando un hombre encuentra el Evangelio Salvador de Cristo, entrega todo lo que tiene, le da la espalda a la vida, le da la espalda al mundo y abraza a Cristo. Eso es lo que entendemos, ¿cierto? Eso es lo que entendemos nosotros. Pero, como delante mencionábamos acerca de este periódico La Espada del Señor, que argumentaban que estaban equivocados los argumentos, lo que ellos dicen con respecto a estos versículos y enseñan que la parábola está enseñando no tiene nada que ver con la salvación. Eso es lo que dicen ellos. Dice el hombre que encontró el tesoro y el hombre que buscó la perla es Cristo. Eso dicen ellos.
O sea, el hombre que encontró el tesoro y vendió todo lo que tenía y compró aquel sitio para el tesoro, que es Cristo, dicen ellos. El tesoro es la iglesia, ¿ya? Siga con atención. La perla también es la iglesia, la perla de gran precio, ¿ya? Que vendió todo para comprar aquella perla. Esta es una parábola, dicen, acerca de que Cristo compra la iglesia entregando todo lo que él tuvo para comprarla. En primer lugar, dicen ellos, aquí el campo es el mundo, ¿ya? Y entonces sepultada en el mundo estaba la iglesia, lo que dicen ellos. ¿Por qué decimos que el campo es el mundo? Y dicen, bueno, en la otra parábola acerca del trigo y la cizaña, el campo es el mundo. ¿Recuerdan esa parábola? Donde crece el trigo, la cizaña, y el campo es el mundo, después viene el segador, separa el trigo de la cizaña, etcétera. En la parábola de las tierras el campo es el corazón, entonces no necesariamente podemos interpretar esta parábola al seleccionar la otra parábola de manera arbitraria, porque no tienen nada que ver una con la otra, no podemos compararla. Entonces no podemos ajustar cada una de estas parábolas a nuestro gusto, hermano. Recuerden que antes nos decían, lea este versículo y qué piensa usted que dice este versículo. No, dice aquí, allá, esto y lo otro. Ya, muy bien. ¿Usted qué piensa? No, yo no estoy de acuerdo. Yo pienso que dice esto y esto el versículo. Y eso está mal, ¿cierto? Sabemos que la Biblia se interpreta a sí misma. En el contexto, ya, si no en el capítulo, si no en el libro y si no en el contexto general de la Biblia. Así se interpreta la escritura. No es lo que yo pienso o creo que es. Entonces estas personas están actuando de esa forma. Están torciendo la escritura para enseñar algo que no es. Entonces dicen que Cristo no simplemente está varando en el mundo y se tropezó con la iglesia de manera intacta. Tampoco Cristo se metió en una cruzada de por vida para tratar de encontrar la iglesia que era tan preciada. Eso es lo que dicen estos hombres. Entonces la iglesia, hermano, antes que el Señor la redimiera, ni era preciada ni tenía valor. Eso lo sabemos. Muy bien. No fue un tesoro ni tampoco era hermosa. Cristo no compró la iglesia porque él descubrió su valor tremendo, ¿cierto? Él no dijo, oye, Roxana, qué perla de gran precio, qué preciosa, te encontré, al fin te encontré el tesoro, ¿cierto? No, él salvó a pecadores, salvó a gente que no merecía nada, merecíamos solamente el infierno, el castigo eterno, pero él nos salvó. Entonces no tiene nada que ver que nosotros seamos la iglesia tan preciada que Cristo nos encontró y quedó pero maravillado con la iglesia, que vendió todo lo que tenía y la compró. No, hermano. Cristo no compró a la iglesia porque él descubrió su valor tremendo. Además, Cristo no presentó estas parábolas a los discípulos para revelar los misterios del reino, no para explicar la expiación desde el punto de vista de Dios. Pero ese es el punto al que el intérprete llega cuando quiere eliminar el evangelio. Ese es el punto, hermano. Ustedes saben que el diablo siempre estará en contra del evangelio de Cristo. Siempre. Él es el adversario de los cristianos, de nosotros, de la iglesia. Entonces el punto es que el intérprete llega cuando quiere eliminar el evangelio que demanda que una persona entregue todo para recibir a Cristo. Y ese es el evangelio, cierto, light, el evangelio cómodo, el evangelio muchas veces online, evangelio en línea, ¿ya? Muchos prefieren quedarse en las casas en vez de asistir a la iglesia. Pero hay un paralelo sorprendente en Marcos, hermanos, Marcos 10:21. Dice, Jesús mirándolo, lo amó al joven rico y le dijo, solo una cosa te falta, ve y vende todo lo que posees y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Mismo mensaje. Acá dice que lo amó, ¿cierto? Para no confundirnos tampoco acerca del amor de Dios, hermano, esta palabra amor que habla acá en el griego significa amor en un sentido social. Ya Él no lo amó como ama a sus hijos, como ama a su creación. Es un amor diferente. Entonces tenemos mismo mensaje acá con este joven. ¿Quieres vida eterna? Entrega todo lo que tienes y toma el tesoro. Ese no es el único llamado fuerte de Jesús al discipulado, hermano. Porque todos eran llamados fuertes. Al joven rico le dijo, vende todo lo que tienes. Dale a los pobres y sígueme. ¿Por qué? Porque después que él mostró su justicia y le dijo, Señor, quiero seguirte, sí, yo he guardado los mandamientos, he honrado a mi padre y a mi madre. Él era excelente, intachable. Le mostró toda la justicia de Dios, así como el fariseo cuando oraba, cuando estaba orando, ¿recuerdan? El fariseo y el publicano,
Él estaba mostrando su justicia. El joven rico también mostró su justicia para impresionar a Cristo, para que Cristo le dijera, eres increíble. Gente así es la que necesito yo. Pero él lo conocía y le dijo, ok, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. ¿Y qué hizo él? Se entristeció. ¿Y a qué se refiere eso? Que no lo siguió, porque tenía muchas posesiones, dice la Escritura. Entonces él destapó su corazón, que no estaba cumpliendo la ley, no estaba cumpliendo los mandamientos. En Mateo 10, muy conocido también por nosotros, Mateo 10:32, así que a cualquiera, pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre, que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Este es un paralelo, hermano, también cuando habla de que si vosotros me negareis, no recuerdo bien el versículo, y me acordé recién. Si vosotros me negareis, yo permanezco fiel. Algo así, no me acuerdo muy bien, pero habla como si vosotros son infieles, si ustedes son infieles, yo permanezco fiel. ¿Ya? Pero en el contexto, el otro día les dije, ¿cierto? Que en el contexto habla acerca de que él permanece fiel a qué? Al castigo. Él permanece fiel a esto. Que si tú me negas delante de los hombres, yo te negaré delante del Padre. No es que usted puede ser infiel, pero él permanece fiel a su promesa. Ese es el punto. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Nada nuevo, ¿cierto? Los enemigos de los hombres serán los de su casa. El que ama a padre, madre, más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo, hija, más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Este es un llamado fuerte, hermano. ¿A qué? Al compromiso. Al compromiso. Y no está hablando de odiar, ¿cierto? Que esto muchas veces lo hemos estudiado, lo hemos visto. No está hablando de odiar a tu padre o a tu madre o a quien sea de tu casa, ¿cierto? Sino que habla de que cuando uno llega al Evangelio, cuando tú llegas a Cristo, te iluminas, eres luz. Ya no eres como los demás, eres diferente. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces odian a las personas por ser cristianos. O no les gusta a la gente porque son cristianos. ¿Cuántos testimonios de jóvenes que se han convertido a Cristo y los padres hasta lo echan de la casa por ser cristianos? Entonces a eso se refiere esta parábola, que él vino a traer espada, vino a traer división. ¿Por qué? Porque no tiene la luz con las tinieblas, no tienen nada que ver, hermano. Son completamente contrarios. Y cuando una persona se convierte a Cristo, cuando el Espíritu Santo mora en aquella persona, inmediatamente, ¿cierto? En un hogar que no está Cristo, que está en oscuridad, llega la luz. Por eso se hace esta separación y Cristo lo enfatiza acá. Y dice: el que no ama, no los ama más que a mí. No significa, ¿cierto?, que no vas a amar más a tu familia, sino que vas a preferir, obviamente, a Cristo. Y si ellos no te quieren como cristianos, es problema de ellos. De eso habla acá Cristo. No habla de que los dejemos, los olvidemos, los odiemos. No habla de eso, hermano. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Eso es básico, ¿cierto? Uno muere por Cristo, muere en Cristo y inmediatamente gana la vida, que es la vida eterna. Y cuando ganamos nuestra vida, ¿cierto?, aquí en el mundo, con fama, popularidad, lo que sea, que muchos se sienten a veces realizados por todo lo que hacen, otros se sienten vacíos por lo que hacen, pero cuando hablamos de ganar la vida, habla de eso. Ya triunfé, tuve éxito, tuve dinero, fama, popularidad, puedo morir en paz. Eso es lo que piensa la gente, ¿cierto? Morir en paz. A lo mejor van a morir en paz, pero cuando despierten será otro cuento. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 14, como eco, ¿cierto?, del mismo nivel de compromiso, verso 25, las multitudes, dice, le seguían, y se volvió a ella y les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, este pos de mí significa seguirme, venir atrás de mí, o sea, ser mi discípulo, venir en pos de mí, y no aborrece su propio padre, madre, esposa, hijo, hermano, hermana, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y esta palabra significa, ¿cierto?, amar menos. O sea, amas más a Cristo y amas menos a tu familia. Prefieres a Cristo que a tu familia. De eso está hablando, ¿ya? Ahora que lee eso, dice, bueno, eso es tan difícil, pero puede significar la salvación. Entonces un discípulo tiene que ser un cristiano de segundo nivel.
ya tiene que ser creyente. Entonces, ¿por qué le da este mensaje a la multitud? ¿Por qué se lo da a la multitud? Y es muy claro que él le está hablando a incrédulos. Le está hablando a aquellos que no lo conocen. Y en Juan 8:31, mismas palabras de Jesús, si continuareis en mi palabra, entonces son verdaderamente mis discípulos. Juan 15:8, mis discípulos verdaderos dan fruto. Y estas son palabras muy significativas, hermano. Si continúas en mi palabra, o sea, en la obediencia de la Escritura, son verdaderamente mis discípulos. ¿Y qué produce eso? Mis discípulos verdaderos dan, ¿qué cosa? Fruto. El verdadero discípulo es un árbol, como dice la Escritura también, plantado junto a corrientes de agua, que toman de esa agua, que es la palabra de Dios, y nutren su espíritu, en este caso, nosotros como discípulos. ¿Y qué es lo que trae eso? Obviamente un resultado, y ese resultado es fruto. Un manzano, un sauce, lo que sea, que está bien regado, bien abonado, da un fruto hermoso, un fruto, ¿cierto?, que todos quieren sacar de ese fruto y comer. Y la palabra es clara cuando habla acerca de eso también, que unos dan al 60, unos al 40. No dan todos frutos al 100%, hermano. No todos son, si son verdaderos creyentes, pero no dan fruto al mismo nivel que todos, porque no somos todos iguales. De aquí, ¿cierto? Nosotros no nos alimentamos todos, no tomamos el mismo abono, la misma agua, no leemos la Biblia, no oramos todos de la misma forma. Unos oran más, otros oran menos, otros leen más, otros leen menos, y así. Entonces, mientras más tú alimentes tu espíritu, mayor será tu fruto, tu confianza en Dios, tu relación, y serás conocido por Dios, que es lo más importante, hermano. Cuando usted llegue y le diga, Señor, Señor, sí, te conozco, entra. ¿Por qué? Porque tuviste comunión conmigo, tuviste comunión, a ti te conozco, tuviste una relación íntima con mi Hijo, con el Padre, con el Espíritu. Entonces cada uno de esos contextos, hermano, Mateo 13, Mateo 10, Lucas 14, Juan 8, Juan 15, todos esos contextos en los que Jesús está llamando a los hombres a la salvación. Y aún así hay muchos que niegan que hay un llamado como este involucrado en la salvación. Ellos simplemente dicen, cree y recibe el regalo, simplemente cree y toma el regalo, y vete a casa y eres salvo. Eso es lo que dicen ellos. O sea, un evangelio superficial. Un evangelio sin fruto, un evangelio de un árbol, podría decirse, un árbol seco, un árbol sin fruto, sin hojas, sin nada. Hay un libro titulado Los hambrientos heredan, y el autor escribe en este libro: cuán afortunado es que la entrada de uno al reino de Dios no depende de su discipulado. Eso dicen ellos. Si fuera así, cuán pocos entrarían a ese reino. O sea, están diciendo, no depende tu entrada al reino de tu discipulado, de cómo tú seas como discípulo. Porque si no, dice, si fuera así, muy pocos entrarían en el reino. Pero ¿no es eso exactamente lo que dijo Cristo? Él dijo, estrecha es la puerta y pocos son los que la hallan. Entonces todas estas cosas, hermanos, de estos hombres que enseñan estas cosas, y lo más terrible es la gente que les cree y la gente que cree en ellos y cree en este evangelio superficial. Terrible, hermano. Entonces, queriendo suponer que más de unos cuantos son salvos, estos maestros dicen que uno puede ser un creyente salvo sin ser un discípulo obediente. Completamente contradictorio. Puedes ser salvo, pero no necesariamente tienes que ser un discípulo obediente. Entonces, por eso, hermanos, hemos estado hablando acerca, e inventan ellos los niveles de vida espiritual. Nivel 1, un incrédulo, creyente, inclusive no comprometido, desobediente, que hizo una decisión momentánea para recibir la salvación, pero no tiene deseo de seguir a Cristo, y con frecuencia lo llaman el cristiano carnal. ¿Has escuchado eso? Ese es un cristiano carnal. A no ser que sea mexicano, sería el único. Tengo unos peores. Esperamos que en algún momento, ¿cierto?, esa persona llegue al nivel 2, el cristiano carnal, el cristiano que recibió un día, hizo la oración, todo, pero sigue igual. Nivel 2 del cristianismo. El nivel 2 es un discípulo. Y ahí usted tiene a la gente obediente, comprometida, que ama y sirve al Señor, que le dio la espalda a su vida anterior y anhela vivir una vida nueva.
No son perfectos, ¿cierto? No son perfectos. Pero el deseo de su corazón y el fruto de vida muestran la obra de Dios. Y así es, por más. Los frutos. Frutos demuestran cómo estamos realmente siguiendo a Cristo. Entonces, la gente de nivel uno, dicen ellos, estas personas son salvas, pero la única manera en que puedan saber que son salvas es por recordar la decisión que hicieron en el pasado. Eso dicen ellos. Le dicen, esa es toda la certeza que tú necesitas. Recuerda, si necesitas certeza, simplemente mira tu pasado y recuerda el momento en que creíste. Eso es lo que ellos dicen. Y si avanzas mucho en tu incredulidad y desobediencia, no quieres tener certeza acerca de algo a lo cual de cualquier manera eres indiferente, entonces nos sirve este punto. Pero nos dice que es suficiente que alguien simplemente crea. Simplemente. Y hemos visto los versículos, ¿cierto? Cree. Cree en el Señor Jesús, el que creyere será salvo. Entonces recibirás el regalo sin arrepentirte, sin confesar a Cristo como Señor, sin rendir tu vida a Él. Y dicen que creyentes como esos no van a ser recompensados. Recuerden, hermano, que está el juicio del gran trono blanco y se me fue el otro. El tribunal de Cristo. Ya son los dos. Nosotros iremos al tribunal de Cristo. Ya el juicio del gran trono blanco será para todo aquel que no fue salvo, para el mundo en general. Pero será un juicio de condenación, ya, de dictar sentencia. No será un juicio de que, a ver, ¿usted qué hizo? ¿Cuántas cosas buenas hizo? No, yo construí un asilo de ancianos, ayudaba a mucha gente. ¿Y cuántas cosas malas hizo? Ya, y pongamos en balance y vamos a jugarlo si real. No, hermano, hay un juicio condenatorio. Usted no aceptó a Cristo, así que usted va al infierno. Ese va a ser el tribunal cósmico, hermano, de toda la humanidad, de toda la tierra que existió desde el comienzo, de siempre. El tribunal de Cristo, ¿cierto? Iremos nosotros a recibir recompensas según haya sido nuestro comportamiento y nuestra vida cristiana. Eso será. Entonces estos hombres dicen, sí, eres cristiano, creíste una vez, viviste como se te dio la gana, pero eres salvo porque creíste. Eso dicen ellos, pero no será recompensado. Tienes salvación, pero no hay recompensa. Suena lógico, ¿cierto? Pero no es así. Entonces el resultado de dicha dicotomía, hermano, es que hay una diferencia entre un creyente y un discípulo, pero hay más que eso. Este tipo de manera de pensar cambia de manera total el ministerio total de Cristo. Porque de pronto Jesús en el lugar, perdón, de llamar a los pecadores a la salvación, está llamando a creyentes de primer nivel al segundo nivel. O sea, creyentes que están, como lo leímos recién, de nivel uno que creyeron pero no hacen nada. Eso dicen ellos, que están llamando a esos cristianos a un nivel más elevado, al nivel 2. Cuando no hay niveles, aquí hermano, si aquí el cristiano es o no es. Y se demuestra, como recién lo vimos, por el fruto. Entonces, llamando al creyente de primer nivel a nivel 2 y de quien se dice de manera muy clara que vino a buscar y salvar a los perdidos. Que Él no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y dicen realmente no es un evangelista, Él es un predicador de vida más profunda. Eso es lo que dice. Y cambia de manera total el ministerio de nuestro Señor de evangelismo a llamar a creyentes que viven en pecado. Niegan a Dios, a Cristo, desobedecen y no están comprometidos a enderezarse. A eso están reduciendo ellos a Cristo. A que Él está llamando a cristianos del primer nivel a que pasen al nivel más elevado. La palabra dice claramente que llama a pecadores al arrepentimiento. Eso es el evangelio del Señor Jesús. ¿Y quiénes son esos pecadores al arrepentimiento? Todos los que un día, ¿cierto? Cuando Cristo habla acerca de las ovejas que están fuera, tengo otro redil fuera y necesito que se predique el Evangelio para que estas ovejas vuelvan. O sea, entren al redil. Que ese punto lo vamos a estar viendo, hermano, que es muy interesante también, muy edificante para nuestra vida cristiana. ¿Ya? Porque hay muchos cristianos que dudan de la salvación. Muchos cristianos que de repente dicen, ay, no sé si seré salvo. Ay, que cometí este pecado, no sé si Dios será capaz de perdonarme. Que hice esto, ¿cierto? Y no estoy seguro ahora si realmente estoy en la fe. Hermano,
yo siempre les digo, examina tu vida, mírate desde que Cristo te llamó hasta ahora, cómo ha sido tu vida, has progresado, has cambiado, has hecho de tu vida algo diferente. O sea, Cristo lo ha hecho diferente. O sigues igual, el mismo camino de siempre. Entonces eso demuestra, hermano, quién realmente somos nosotros. Y obviamente la comunión con Cristo. Cuando tú, en la vida física, ¿cierto? Necesitamos comida para alimentarnos, nutrirnos, para crecer, para engordar, para fortalecer nuestros músculos. La vida cristiana es lo mismo, hermano. Si usted no lee su Biblia, si usted no ora, si usted no tiene comunión con Dios, usted va a ser un raquítico espiritual, flaco espiritual. ¿Y una persona flaca, raquítica puede hacer algo? Nada, ¿cierto? No puede hacer ejercicio, no pueden hacer absolutamente nada. Entonces eso es lo que nosotros debemos evitar, hermano, y siempre estar alimentando nuestra vida espiritual. No pensando si soy un creyente de primer nivel o segundo nivel, no, usted es un cristiano y usted sigue a Cristo y tiene hambre por Cristo. Tan simple como eso, tiene hambre por el Señor. Estos hombres hablan de cosas distintas, hermano, de palabras que solamente quieren a la gente, la quieren, ¿cómo se llama? Hoy que ando mal para las palabras. Quieren que se pierda las personas, que se metan en un evangelio diferente, un evangelio distinto, que no crean realmente lo que es la palabra, el evangelio, sino que se van por las ramas, inventan sus doctrinas medias raras, la gente cree, muchos creen que son salvos, no lo son, y inventan sus doctrinas, y ellos, aleluya, gloria a Dios, y tú eres hijo del rey, y bla, 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 hermano, y en el fondo a la gente la convencen de algo que es completamente falso. Entonces, ¿ese es el ministerio de Cristo? ¿El que acabamos de mencionar? No es cierto. Todo cristiano es un discípulo. Eso debe quedarnos claro. Todo cristiano, hermano, es un discípulo. Todo cristiano es un seguidor de Cristo. Algunos de nosotros estamos siguiendo de manera más fiel que otros, pero todo creyente verdadero se ha comprometido a seguir a Jesucristo. Lo que les comentaba antes, ¿cierto? Seguimos a Cristo, pero de maneras distintas, según nuestro trabajo, nuestro día, según cómo esté el ánimo también, porque tiene mucho que ver nuestro estado de ánimo con lo que es la oración, la lectura de la Biblia. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, hermano. ¿Ya? No nos sintamos mal de repente, porque eso es lo que somos. Somos pecadores, hombres pecadores, faltos, miserables, ¿cierto? Que no merecimos solamente el infierno y que Él se apiadó de nosotros, nos salvó. Pero seguimos siendo pecadores. Entonces, como hemos visto, usted puede ser un seguidor de Jesús y no ser un cristiano real. Usted puede seguir sin tener un corazón cambiado y decir, Señor, Señor, y Él le dirá, nunca os conocí. Como Juan 6:66 dice, muchos de sus discípulos ya no andaban con Él. ¿Muchos de qué? De sus discípulos. Ya no andaban con Él. Como aquellos que querían seguir a Jesús en Mateo capítulo 8, pero ciertamente no estaban dispuestos a hacer el compromiso que tenía que ser hecho. Eran aquellos de quienes leímos antes también que dijeron, déjame hacer esto otro, ir a enterrar a mi padre, voy y vuelvo, espérame un poco. Y él dijo, no eres digno de ser mi discípulo. ¿Por qué? Porque como mencionamos recién, el discípulo obedece. Cristo le dice, ven, y él a la orden se para y sigue a Cristo. No le dice, espérame que haga esto o lo otro. Entonces hay algunos discípulos, entre comillas, que no son reales, pero no hay creyentes que no son discípulos. Van unidas estas palabras, hermano. Simplemente significa que hemos entrado en una relación con Jesucristo en la que lo seguimos. No seguimos perfectamente, ¿cierto? No lo seguimos. El pastor Paul Washer siempre da una ilustración acerca de su padre, que él cuando era pequeño decía, tenían establo en el campo y veía a su padre que iba a darle alimento a los animales, se ponía sus botas, ¿cierto? Iba por el barro y él daba los pasos largos, ¿cierto? Como persona adulta. Y él como era muy pequeño, lo seguía, trabajaba con él. ¿Y qué es lo que quería él? Seguir los pasos de su papá. Y entonces trataba de poner su pie justo en la huella del papá, pero no podía. ¿Por qué? Obviamente porque son más largos los trancos, no podía. Y se tambaleaba, se movía y decía, así es como muchos de nosotros somos, tratamos de seguir a Cristo, pero no podemos porque jamás vamos a ser como Él. O sea, queremos seguirlo, nos tambaleamos, tratamos de ser como Él, pero no lo vamos a hacer. Pero Dios conoce el corazón y las intenciones. Y ahí dentro de nuestro corazón Él conoce, hermano.
Entonces, ese es un discípulo, el que quiere seguir a pesar de todas las cosas, hermano. Aunque quiera seguir los pasos de Cristo y parezca cualquier cosa ahí tratando de seguirlos, pero eso es lo que importa, la voluntad, ¿cierto? La idea de seguirlos. Entonces, no hay creyentes que no son discípulos. Simplemente significa que hemos entrado, perdón, en una relación con Jesucristo en la que lo seguimos. No seguimos perfectamente, no seguimos a partir de nuestra propia voluntad y en nuestra propia carne. Seguimos porque Dios en su gracia soberana nos ha transformado en seguidores. ¿Escuchó eso? Usted no lo sigue porque usted quiere seguirlo, porque usted le da la gana. No, porque Dios en su gracia soberana nos transformó en seguidores, hermano. Recuerden que esto ya lo hemos venido viéndolo hace bastante tiempo y debemos tenerlo claro. La obra es completamente de Dios, pero una obra de Dios efectiva en nosotros, en nuestras vidas, trae fruto, tiene consigo fruto. Ya el Evangelio, hermano, el Evangelio no es estéril. El Evangelio no es salvación sin fruto, es salvación con fruto, por medio de Dios. Y el término discípulo nunca en las Escrituras se ha aplicado a creyentes de primer nivel. ¿Por qué? Porque ya vimos la definición, ¿cierto? El discípulo sigue inmediatamente y el seguidor no. Y la verdad es que el evangelismo en sí mismo es hacer discípulos. Es el evangelismo. Y esto lo encontramos en Mateo y está muy claro acá. La gran comisión. Dice, id pues y hacer discípulos de todas las naciones. ¿Cómo se hacen discípulos? Predicando, haciendo discípulos a todas las naciones. Dice, ¿cómo se hace el discípulo? Bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y esto guarden, ¿cierto? Es hagan. Y que hagan todas las cosas que os he mandado. Hagan y sigan haciéndolas siempre. Eso es evangelismo. Que usted hace que nombren públicamente el nombre de Cristo, que sean bautizados públicamente como una profesión de su fe. Y después se dirige a vivir una vida de obediencia. Eso es hacer discípulos, somos llamados a ser discípulos. Nombrar, ¿cierto?, a Cristo donde quiera que sea. Predicar, hablar de Él. En Marcos 16:15, mismo asunto, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Mateo dice, hagan discípulos, Marcos dice, prediquen el Evangelio, porque son lo mismo, es lo mismo, hermano. Y el que ha creído, dice, y ha sido bautizado, será salvo. Lucas dijo, ahí está escrito, el Cristo debe padecer y resucitar de los muertos al tercer día. Y añade más otras palabras, ¿cierto?, a esta gran comisión. Dice que arrepentimiento para perdón de pecados sea proclamado en su nombre a todas las naciones. El Evangelio es para todo el mundo, hermano. Para todas las naciones. ¿Son todos salvos? No. Ya hemos visto cuando Pedro habla que él tiene, que se preocupa de nosotros, de su pueblo, de los cristianos. ¿Por qué? Porque no quiere que ninguno perezca. O sea, todos los que han de ser salvos, dice Pedro, y que Cristo es paciente para con nosotros porque necesita que todos vengan al arrepentimiento. ¿Ya? Y ese todo no significa todo el mundo, porque todo el mundo no es salvo, sino que todos los escogidos de Dios. A eso se refiere, porque tiene cuidado de nosotros, de sus hijos. Entonces esta es la gran comisión, hermanos. Predicar la muerte, la resurrección de Cristo, predicar arrepentimiento para el perdón de pecados, llamar a la fe para ser discípulos. Y eso lo resume todo. Entonces la misión de la iglesia consiste en hacer discípulos, traer a la gente a una relación íntima con Dios. No una religión, hermanos, ¿ya? No una religión, sino que a una relación con Dios, con Cristo. Mediante esto, la fe. ¿La fe en quién? En Jesús. Los discípulos son personas entonces que creen en el Evangelio, gente que ha dejado su pecado para abrazar el perdón de Dios. ¿Ha dejado el pecado de manera completa? No. ¿Lo dejará algún día el pecado de manera completa? No. Cuando muramos, ¿cierto? Ahí recién seremos transformados. Y ahí el pecado ya no se enseñoreará más de nosotros, hermano, porque el pecado es la carne.
Y la carne es la que nos se enseñorea muchas veces de nosotros. Recuerden que Pablo dijo, miserable de mí, lo que yo quiero hacer, no puedo hacerlo porque esta carne me estorba, decía Pablo. Parafraseando, ¿cierto? Porque no lo dice literal. Entonces, gente que, discípulos, personas, gente que ha dejado el pecado para abrazar el perdón de Dios, han tenido una vida transformada de tal manera que están motivados para obedecer lo que el Señor les ha mandado. ¿Por qué decimos que es la obra de Dios? Porque cuando hablamos de perdón, hermano, no hablamos del perdón, eh, cuando hablamos de pedir perdón, de reconocer algo, ¿qué es lo que hace la carne? ¿Qué es lo que hace tu pensamiento, tu mente? Se resiste, ¿cierto? Te dice, no, 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 si usted no tuvo la culpa. Usted no fue. A usted lo ofendieron. Esa es la carne, ¿cierto? La mente. A usted lo ofendieron. Usted no tiene por qué ir a humillarse, ¿eh? No. Que ella venga a pedir perdón. Pero cuando estamos en Cristo, hermano, batallamos con eso y al final, ¿qué hacemos? Doblegamos nuestra carne. Y le decimos, mire carnecita, usted sí tiene toda la razón en aspecto carnal, pero espiritualmente no, porque Cristo me manda a perdonar. Y ahí miramos a Cristo, ¿cierto? Todo lo que le hicieron a nuestro Señor Jesús se compara con lo que me han hecho a mí. No es que me habló feo, no es que me habló mal. Miramos a Cristo, hermano, y nuestra vida, o sea, pedir perdón no significa nada. Y eso está en el cristiano. El orgullo no debe estar. O sea, está, pero debemos luchar contra eso. Pero no luchar de tira y encoge, sino que una lucha de victoria, de doblegar mi espíritu, doblegar mi conciencia, doblegar no mi espíritu, mi carne, para obedecer a lo que es la palabra de Dios. Eso es, mi hermano, el cristiano. Y eso es fruto. Eso es fruto. Hechos versículo 1 del capítulo 6, y aquí estamos ya terminando, hermano. Esto habla, lo vamos a leer. Dice, ahora en este tiempo, mientras que los discípulos estaban incrementándose en número, los discípulos, una queja surgió por parte de los judíos griegos en contra de los hebreos porque sus viudas estaban siendo descuidadas en el servicio diario del alimento. Y los dos se reunieron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ahora acá dice que los discípulos estaban incrementándose. Recuerden, hermano, que el despertar de la iglesia en una sola predicación, Pedro, se convirtieron 3.000 de una. Que es lo que muchos soñamos, ¿cierto? Cuando salíamos a predicar a la calle, que vengan 3.000, pero aquí ¿a dónde los metimos? ¿No? Y muchos, nosotros tenemos que tomar en cuenta, hermano, de que en ese tiempo fue el despertar de la iglesia. Ahí nació la iglesia de Cristo. Entonces, obviamente, tenía que ser de esa forma. Ya después, obviamente, eran menos los que se convertían y a veces nada. Estaban incrementándose y los dos se reunieron a la congregación de los discípulos y esto no puede significar nada más que los creyentes cuando habla de discípulos. No significa que reunieron a todos los cristianos de segundo nivel y tuvieron una reunión especial para ellos. No, sino que eran todos discípulos. Dice, y la palabra de Dios siguió esparciéndose y el número de los discípulos continuó incrementándose grandemente. Entonces tenemos conversión, tenemos creyentes, tenemos discípulos, mismo término. Exactamente lo mismo, conversión, creyente, discípulo. ¿Ya? Así que usted no piense que si está en algún nivel del cristianismo, si es salvo o no es salvo, mire su vida solamente, hermano. Mire su vida, cómo está caminando frente al Señor, si está en comunión con Él, si está en intimidad con el Señor cada día, en oración, lectura de la palabra. Pero no hablemos de cosas superficiales, hermano. Porque cualquiera puede orar, ¿cierto? La gente en el mundo ora y le ora a Dios. ¿Lo escuchan? No, no lo escuchan. Porque la llegada al Padre, hermano, es solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si usted examina su vida y la ve a fondo, hermano, se le van a disipar muchas preguntas o dudas que tenga. Pero lo más importante, como hemos venido diciendo, es la comunión, la intimidad con Dios. Porque cuando le digamos Señor, Señor, Él le va a decir, sí, te conozco, entra al gozo de tu Señor. Entonces no seamos de aquellos que Señor, prediqué muchas veces, hice sanidades, hice milagros, profeticé, dancé, aunque no tenía mucho ritmo, pero danzaba. El Señor le va a decir, no te conozco,
no me interesa lo que sea. Así como puede llegar uno, ¿cierto?, al final de su vida, al último minuto de la vida, a lo mejor vive una vida de pecado toda su vida, pero Cristo llegó justo en ese momento, antes de morir. Mucha gente dice, no, déjame vivir mi vida así, cuando vaya a morir me arrepiento. Es un pensamiento tan estúpido, ¿no? Tiene otro calificativo estúpido, porque no tenemos nuestra vida comprada, en cualquier momento partimos. ¿Y dónde vamos a partir? Entonces cuando Cristo llama, ¿cierto? La palabra dice, no endurezca vuestro corazón, cuando le habla al pueblo de Israel, y nos habla a nosotros en el día de hoy, no endurezcamos el corazón. Si estamos en comunión con Cristo, hagámoslo cada vez mejor. Si nos falta fe o nos falta ese entusiasmo, esa chispa o ese fuego, bueno, ore y pide, Señor, aviva el don que está dentro de mí. Así como Pablo le dijo a Timoteo, aviva el don de Dios que está dentro de mí, que es el Espíritu Santo, hermano, es el que te guía, es el que te va a llevar a las rodillas. ¿Cuántas veces has ido a orar tú, pero ni siquiera sabes que vas a orar, sino que el Espíritu es el que te lleva, el Espíritu es el que te dice a orar? Ora, no has orado, no has leído. Entonces el Espíritu es el que nos amonesta a diario, hermano. No te sientas mal si a lo mejor a veces no oras o pasan algunos días, ¿cierto? Pero lo importante es que puedas darte cuenta. Hebreo nos habla acerca de eso, que nosotros somos los que nos alejamos, ¿cierto? De a poquito nos vamos alejando, y no nos damos cuenta, hermano, y ya no estamos orando, no leemos la Biblia, estamos haciendo cosas que no debemos hacer. Y ese es el punto cuando Dios te dice, venga para acá. Usted se alejó, venga, devuélvase. Pero el que se aleja y ya no vuelve más, es porque no está formado. Así que si te alejas, hermano, y vuelves cada día y cada instante, es porque Dios te trae, es porque Dios, eres un hijo verdadero de Dios. Amén. Oramos, damos gracias al Padre. Padre, muchas gracias, Señor. Tu palabra nos fortalece tanto, tu palabra nos da tanta fuerza, tanto ánimo para seguir, para continuar. Tu palabra nos entrega, Señor, ese consuelo que necesitamos cada día, esa fuerza, ese ánimo. Cuando todo muchas veces está oscuro en nuestra vida, cuando todo muchas veces está en dificultad, ahí estás tú, ahí está tu palabra. No nos quitan los problemas, Señor. No nos quitan muchas veces las dificultades o las enfermedades. Pero estás con nosotros, Señor. Estás con nosotros diciéndonos que no nos preocupemos y nos das ese contentamiento, que esta vida es tan corta y tan simple, Padre, que nos das a entender y a conocer la vida eterna que tienes preparada para nosotros, que no se compara con nada. En nuestra mente finita no podemos imaginar. Hablamos de vida eterna, hablamos de un cielo, hablamos, Padre, de una vida después de la muerte, pero no comprendemos, Señor, no comprendemos lo que significa. Si comprendiéramos lo grande que es esta salvación, si comprendiéramos lo grande que es que tú nos hayas llamado, nos hayas elegido, sería diferente nuestra vida. Pero no lo podemos comprender. Somos como niños, Señor. Somos como niños tratando de hablar, tratando de leer, tratando de escuchar, Señor. Y te damos gracias porque tú nos has elegido, tú nos has escogido, Padre, de toda la gente del mundo, de todos los que están en el mundo. Hemos sido nosotros, Padre, los elegidos por ti. Muchas gracias, Señor. Gracias por esa honra, por ese honor de ser llamados tus hijos, por ese honor de ser hermanos de Cristo, coherederos con Cristo en la salvación. Bendiga todo lo que se ha hecho el día de hoy. Seguimos orando y clamando por nuestros hermanos, la familia de nuestro hermano Rodrigo, para que tú les des fortaleza, Señor. Bendice a Verónica allá en Paredones también, Padre. Sé tú su compañero, su amigo fiel. Que tú, Padre, todo lo que ella necesita, porque la palabra dice que en Cristo, el que tiene a Cristo está completo. No necesitamos de nadie más, no necesitamos del mundo, no necesitamos de nada, Padre, solamente tu presencia, porque tú lo llenas todo, Señor. Tú llenas todo nuestro entorno, nuestra vida, nuestro ser, nuestro corazón. Bendícela, ayúdala, guárdala cada día, Señor, y bendice su espíritu, su corazón y su vida, Dios. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Padre, por todo lo que has hecho hasta el día de hoy con nosotros. Amén.